Bueno, deseando que se encuentren bien, hoy vamos a ver la clase de manejo de datos por computadora que corresponde a introducción a las pruebas de hipótesis. Lo llamamos una introducción porque realmente vamos a hacer primero como un recordatorio de los conceptos básicos que debemos manejar y saber cuándo aplicar una prueba o cuándo aplicar otra. Tenemos claro que para aplicar las pruebas de hipótesis vamos a trabajar en este caso con dos condiciones o dos tratamientos. Siempre y cuando que tengamos dos tratamientos, podemos aplicar algunas pruebas de hipótesis, ya sea aplicando Z o aplicando T. Cuando tenemos más de dos tratamientos, es decir, tres en adelante, ahí vamos a entrar en lo que corresponde a diseño de experimentos, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, antes de recordar algunos conceptos que tienen que ver con la parte de hipótesis, vamos a hablar de lo que es la investigación, el objetivo de la investigación. Yo les hago a ustedes mucho hincapié en esto porque es sumamente importante tener claro cuál va a ser los objetivos formales de nuestra investigación y en función de eso, cómo va a ser la recolección de los datos. Y propiamente estamos trabajando con lo que es manejo de datos por computadora, que es ya la fase de los análisis de los resultados de ese preliminar para tener los resultados ya desde un punto de vista estadístico. Entonces, si nuestros datos no fueron recolectados de acuerdo a los análisis que nosotros íbamos a aplicar, vamos a tener problemas en las decisiones o recomendaciones que nosotros hagamos de nuestra investigación. Entonces, debemos tener claras las preguntas cuando nosotros nos planteamos nuestro problema de la investigación, qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos medir y tener eso bien claro, porque de ahí luego va a partir lo que es nuestra justificación con nuestra introducción y con nuestros objetivos en función de eso. Tenemos que ver si lo que vamos a evaluar lo vamos a medir, es decir, son variables cuantitativas o también vamos a trabajar con variables cualitativas. En una investigación podemos trabajar con ambas variables y podemos medir y podemos cualificar de alguna manera. Luego, tenemos que tener ya sea un cuaderno, una matriz de Excel, donde vamos a ir recolectando nuestros datos, e ir teniéndolos bien identificados, bien organizados, que cuando llegue ya el momento de realizar los análisis, nosotros podamos tener la información lo más clara posible. Y luego que hagamos nuestros análisis, finalmente vamos a la interpretación de los resultados para llegar luego a una discusión, unas conclusiones y unas recomendaciones. Yo les voy a insistir a ustedes siempre mucho esto de la parte de investigación y desde el punto de vista que la estadística no puede estar aislada. Es decir, no es que yo me plantee unos objetivos, recolecto un grupo de datos variables y no sé si realmente lo que estoy recolectando me va a dar respuesta a los objetivos que yo me estoy planteando en mi investigación. Y lo otro, mi título debe tener relación con los objetivos y luego mis objetivos deben tener relación con los resultados, discusión, conclusiones y posibles recomendaciones. ¿Qué es el análisis y la investigación? Bueno, es un proceso donde nosotros elaboramos, transformamos y examinamos datos que revelan resultados importantes y por supuesto van a aumentar la eficiencia para respaldar cualquier decisión. Por eso es que nosotros insistimos en lo robusto que nosotros debemos ser en el momento de la recolección de los datos. Los datos es lo más importante, por decirlo de alguna manera, en la investigación, luego que nosotros ya tengamos bien estructurado toda nuestra parte metodológica. Su importancia es, obviamente, analizarlo, que nos va a permitir describir, resumir, identificar, relacionar, pronosticar. Todo esto va a estar relacionado
siempre con los objetivos. ¿Cómo se realiza? Bueno, va a ser el análisis propio que nosotros vamos a aplicar, aquellas pruebas de hipótesis que nosotros nos planteamos, aquellas incógnitas, y debemos estar claros que debemos saber si los datos fueron validados, la edición, la codificación, así como cuando yo les digo, bueno, vamos a probar diferentes razas. A lo mejor tengo Holstein, Pardo Suizo, F1, pero cuando yo creo mi matriz en Excel, yo las codifico. Holstein va a ser 1, Pardo Suizo va a ser 2 y F1 va a ser 3, por ejemplo. Eso es lo que llamamos nosotros codificar los datos y tener unas matrices mucho más sencillas, sin tantas letras, sino matrices numéricas. Luego viene ya la propia parte para hacer el análisis de los datos. A nosotros tenemos que clasificar si vamos a trabajar con variables cuantitativas o variables cualitativas. Si trabajamos con variables cuantitativas, trabajamos con lo que corresponde al diseño o la estadística paramétrica. Y si trabajamos con variables cualitativas, vamos a trabajar con estadística no paramétrica. Luego que ya tenemos todo eso, vamos realmente a lo que es el proceso. Es decir, todo esto es como que la planificación previa. Ahora sí viene cuáles son los requisitos de esos datos, es decir, la recolección propia, el procesamiento, el análisis y luego la interpretación y conclusiones de él. Esto es como que todo el proceso que nosotros debemos hacer para garantizar que los datos que vamos a recolectar en función a nuestros objetivos planteados en nuestra investigación, cuando realicemos las pruebas de hipótesis o realicemos los análisis estadísticos, en este caso prueba de hipótesis porque es lo que estamos viendo, pero esto es aplicable para cualquier análisis estadístico que nosotros vamos a realizar en nuestra investigación y tener muy claro el tipo de datos. Ahora sí vamos a entrar a lo que corresponde a prueba de hipótesis. Lo anterior es un preámbulo que debemos cumplir para cualquier análisis estadístico que nosotros vamos a realizar en una investigación. Tenemos que tener claro que es prueba de hipótesis. Todos hemos planteado hipótesis. Hay unas hipótesis a veces desde el punto de vista más metodológico y hay unas hipótesis más desde el punto de vista estadístico. Para ello nosotros debemos tener claro quién es nuestra población, quién es nuestra muestra, qué es lo que realmente nosotros queremos probar, qué es lo que queremos establecer o qué es lo que queremos verificar. Desde el punto de vista estadística, siempre vamos a hablar de que vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y esas hipótesis las vamos a probar con algunos estadísticos, que en este caso puede ser Z, que es de la distribución normal de Gauss, puede ser T-de-Student, puede ser una prueba de Fisher, puede ser un chi cuadrado, es decir, todo va a depender también de el tipo de variables que vamos a evaluar o vamos a medir en nuestra investigación. Es un procedimiento utilizado en estadística para comprobar cuán acertada es una conjetura acerca de un parámetro. Esto debemos tenerlo claro porque a veces nosotros hacemos planteamientos y pensamos que, por ejemplo, estamos probando dos tipos de alimentos y pensamos que el alimento A es mejor que el B y nuestra hipótesis va orientada hacia eso. Pero resulta que cuando hacemos toda la investigación nos damos cuenta que el alimento B realmente es mejor que el A. Eso no significa que nuestra investigación haya estado mala. Lo único que nosotros vamos a indicar que, bueno, lo que se había planteado en un inicio realmente no es así y se corroboró luego de haber realizado el ensayo y haber medido tales variables y haber hecho tales pruebas, nos dio que, bueno, que realmente el alimento B es el que tiene mejores resultados. Eso no quiere decir que lo que nosotros nos hayamos planteado esté errado. Algo importante en todos los análisis estadísticos. Lo tocamos en pruebas de hipótesis porque es como el primer apartado o tema en el cual nosotros vamos a hablar de él, pero el nivel de significancia se utiliza en todos los análisis estadísticos, tanto paramétricos como no paramétricos. Y hablamos que ese alfa, que así es como se denomina, puede tomar valores entre 0,01, 0,05 o 0,10.
No quiere decir que no podamos trabajar con otros niveles de significancia, pero son los más utilizados. En el área agrícola trabajamos más que todo con 0,05, en algunos casos muy particulares con 0,10 y 0,01 trabajamos en aquellas áreas donde queremos ser un poco más estrictos, sobre todo en el área de alimentos, en el área de medicamentos, elaboración de vacunas, etc. Importante con el nivel de significancia. Yo, cuando comienzo una investigación, debo definir con qué nivel de significancia voy a hacer todas las pruebas estadísticas. Es decir, yo no puedo estar cambiando el nivel de significancia de acuerdo a mi conveniencia. No, yo digo que mi investigación se va a realizar con un nivel de significancia de, por ejemplo, 0,05. Y todos los análisis que nosotros vayamos a hacer lo vamos a estar comparando con ese nivel de significancia. Los pasos que nosotros debemos seguir para realizar las pruebas de hipótesis es, por supuesto, identificar la variable, clasificarla, si es continua o es discreta, qué distribución sigue. Por lo general debería de seguir una distribución normal con media nu y varianza sigma cuadrado. Identificar si vamos a trabajar con muestras grandes o muestras pequeñas. En este caso estamos definiendo que n es mayor de 30. En un n mayor de 30, desde el punto de vista estadístico, hablamos que son muestras grandes. Definimos nuestro nivel de significancia, establecemos nuestra hipótesis, graficamos para saber de qué lado va a estar la zona de rechazo, ya lo vamos a ver en otra lámina. Establecemos si vamos a utilizar Z o T, eso también lo vamos a ver. Aquí yo lo planteé con Z porque estoy trabajando con muestras grandes. Y luego la decisión. Nosotros, como vamos a trabajar directamente con los paquetes estadísticos, vamos a utilizar es la probabilidad y decimos que si la probabilidad que nos arroja el paquete asociado al valor de Z es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula y si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Algo importante, siempre vamos a hablar o se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Nunca hablamos de aceptar la hipótesis nula o de aceptar la hipótesis alternativa. Desde el punto de vista estadístico, eso no existe. ¿Ok? Ténganlo claro porque es sumamente importante en el momento de realizar las conclusiones. Aquí tenemos prueba de hipótesis para una sola muestra. Es que queremos comparar un parámetro contra un valor. Aquí pusimos un valor cero, pero puede ser. La producción de leche nacional se sabe que es 12,5 litros. Bueno, yo quiero probar, verificar en una finca lechera en particular si realmente la producción de esa finca es similar o no a la de la producción nacional. Entonces, la hipótesis nula siempre va a estar establecida como la igualdad al parámetro y la alternativa es la que va a variar. En algunos casos puede ser diferente, mayor o menor. Y la zona de rechazo va a venir dada por la hipótesis alternativa. Es decir, si es diferente, vamos a tener dos zonas de rechazo. Si es mayor, tenemos una zona de rechazo a la derecha y si es menor, una zona de rechazo a la izquierda. Nosotros direccionamos la hipótesis alternativa cuando tenemos ya un poco de conocimiento de la variable que estamos estudiando y de cuál pudiera ser su tendencia. Si no conocemos si hay una tendencia a aumentar o a disminuir, lo más sano es plantear una hipótesis alternativa que sea diferente. Y los estadísticos de prueba, si trabajamos con una sola muestra, estamos trabajando con muestras grandes, el estadístico sería Z, tanto para una muestra como para dos muestras. Y si estamos trabajando con variables discretas, que por lo general trabajamos es con una proporción o un porcentaje, también trabajamos con Z, pero trabajamos con los parámetros P y Q. P es la probabilidad de ocurrencia de lo que yo defino como mi éxito y Q va a ser la probabilidad complemento a ese valor. Si estamos trabajando con muestras pequeñas, quiere decir que son n menores a 30, el estadístico de prueba ya no va a ser Z, sino va a ser T. En el caso de que estemos trabajando en una variable discreta, ahí siempre vamos a trabajar con el estadístico Z. También podemos comparar dos poblaciones o dos condiciones. En ese caso, también podemos trabajar con el estadístico Z o T, dependiendo si son muestras grandes o muestras pequeñas. ¿Qué pasa cuando trabajamos con muestras pequeñas? Que en este caso debemos hacer una primera prueba que llamamos prueba de homogeneidad de varianza. Nosotros vamos a verificar si
las varianzas poblacionales son similares o no lo son. Eso es como un supuesto que debemos cumplir antes de aplicar la prueba de TDStudio, ya sea que nos dé que son similares o que nos dé que no lo son. Las pruebas de hipótesis para dos muestras, siempre la igualdad en el caso de las hipótesis nulas y en el caso de las alternativas puede ser diferente, mayor o menor. Fíjense, el estadístico de prueba es T. Si las varianzas no son homogéneas, este es el T que debemos utilizar. Y si las varianzas son homogéneas, este es el T que debemos utilizar. El paquete estadístico nos va a arrojar dos tipos, los dos cálculos de T. Y nosotros debemos saber cuál de los dos vamos a utilizar para concluir. ¿Por qué lo vamos a saber? Porque el paquete automáticamente también me hace la prueba de homogeneidad y yo la puedo verificar con la probabilidad y el nivel de significancia. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Luego tenemos que hasta lo que hemos visto ahorita, hemos trabajado con muestras independientes, es decir, grupos que no tienen ninguna relación, es decir, animales de la finca A y animales de la finca B, pacientes de un laboratorio, pacientes de otro laboratorio. Pero muchas veces tenemos que trabajar con el mismo individuo o con la misma unidad experimental. Entonces, en este caso, trabajamos lo que llamamos pruebas de series correlativas o prueba de T pareada. Es decir, el mismo individuo va a hacer su propio control. El ejemplo más clásico es que lo voy a poner en el área de bioanálisis, pero es válido para cualquier área. Pero, digamos, lo van a ver muy rápido. Tenemos 5 pacientes que vamos a evaluarle la hemoglobina, anotamos el valor de hemoglobina que presentan hoy, les damos algún tratamiento que nosotros consideramos que va a subir la hemoglobina y a los 10 días volvemos a evaluar a esos mismos pacientes. Entonces, eso es lo que uno llama una prueba de antes y después. Evaluamos antes de aplicar el tratamiento y posterior. ¿Qué vamos a hacer? Que se va a crear una nueva variable que va a ser la diferencia del antes y el después y realizamos la prueba de hipótesis. Aquí lo que va a depender es cómo carguemos los datos en nuestro archivo de Excel o en nuestra hoja de Excel y le demos la instrucción al paquete estadístico. Entonces, fíjense, aquí yo se los puse un antes y un después. El estadístico está y la hipótesis. Lo bueno de las hipótesis es que prácticamente se mantiene la misma metodología para cada una de las pruebas que vamos a realizar. Aquí tenemos un ejemplo. Dos productores de cerdos discuten sobre la tesis de cuál de las dos granjas produce mayor promedio de peso en los cerdos. Es decir, tenemos una granja 1 con los pesos y una granja 2 con los pesos. Primero vamos a probar si la granja 1 tiene un peso superior a 80 y luego vamos a comparar a las dos granjas. Entonces, en el primer caso, que solamente vamos a trabajar con la granja 1, fíjense cómo debemos cargar los datos en la matriz de Excel. Déjenme ponérselos un poquito más grande para que lo veamos. De que le quise poner todos como en una misma lámina para que lo tengamos ahí. Fíjense. Hago una columna que se llama granja y como solamente voy a trabajar con la granja 1, bueno, sería 1, 1, 1 y al lado otra columna que sería el peso. Si estuviésemos midiendo alguna otra variable, las podemos ir incluyendo en cada columna que vamos a evaluar. Ahora, esa misma matriz me la voy a llevar al Statistics o al paquete estadístico que ustedes consideren. La ventaja es que todos los paquetes estadísticos actualmente trabajan muy similar. Entonces, fíjense, tenemos la granja 1, los pesos, y vamos a hacerle primero una estadística descriptiva. ¿Qué hacemos para hacer la estadística descriptiva? Bueno, vamos a estadística, vamos al sumario, vamos a estadística descripción y me va a aparecer este cuadro. En este cuadro yo debo pasar
para la columna o el espacio que tengo a mi derecha a la variable respuesta, que en este caso es el peso. Vamos a ampliarlo para que lo vean. Es el peso. Y le marco las características que yo quiero evaluar. La media, la desviación, la suma, el error estándar, coeficiente de variación. La estadística descriptiva que yo considere que le quiero hacer. Y al darle un simple OK, tenemos entonces nuestra estadística descriptiva de la variable en estudio. ¿Ok? Tenemos 30 observaciones, las sumas son 2.498, la media es 83, la desviación es 7. Vemos que el coeficiente de variación es 9, es un coeficiente bastante bajo, quiere decir que hay poca variabilidad en esa variable que estamos estudiando de la granja 1. Y procedemos a hacer nuestra prueba de hipótesis. Ahí vamos a ir entonces al segundo aparte, que significa pruebas para una, dos o múltiples muestras. En este caso, como es una sola muestra, vamos a hacer la prueba de T. Vamos a pasar la variable peso y le vamos a dar OK. Y aquí nos dio nuestra prueba de T. Vamos a ampliarla para que también ustedes la puedan ver un poquito mejor. Como ven, es relativamente muy sencillo. Entonces, fíjense, aquí vamos a ir a donde está la variable peso, que es esta, y vamos a ir al valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad nos está dando 0.000, es decir, es un valor menor al nivel de significancia. El nivel de significancia que vamos a trabajar es 0.05, la probabilidad es menor, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y podemos concluir que el promedio es mayor a 80, que era lo que realmente estábamos probando. Eso sí es, trabajamos con una sola muestra, pero yo quiero comparar ahora las dos granjas. Entonces, para comparar las dos granjas, cuando voy a mi matriz de Excel, ya se los voy a colocar aquí para que lo vean. Fíjense, ahora vamos a tener la granja 1, que llega hasta aquí, y en la parte de abajo continuamos con los datos de la granja 2. Entonces, granja 1, granja 2 y los pesos. Vamos al sumario de estadística. En este caso, yo sí puedo hacer una discriminación porque como tengo dos granjas, entonces yo le voy a decir que la variable peso me la evalúe para los dos grupos que yo tengo, que son granjas, es decir, granja 1 y granja 2. Y cuando le doy OK, me da la estadística descriptiva. Vamos a pasar esto para acá un momentico. Me da la estadística descriptiva para las dos granjas. Esta sería la granja 1, es todos estos datos que tenemos aquí. Fíjense, el promedio es 83 y en el caso de la granja 2, el promedio es 96. Ya estamos observando que por lo menos de manera numérica, la granja 2 tiene una mayor producción que la granja 1. Ahora vamos a verificar a través de una prueba de hipótesis si eso es cierto. No necesariamente lo que nos da numéricamente mayor o menor, estadísticamente se cumpla. Aquí vamos a ir entonces otra vez a sumario estadístico. En este caso vamos a ir para una, dos y múltiples pruebas, pero vamos a ir para una prueba de T, que en este caso sería esta prueba de T que tenemos aquí, prueba de T para dos muestras. La variable de respuesta sigue siendo el peso, las categorías serían el rango, en este caso es las granjas, y al darle OK nos va a dar nuestro análisis. Vamos a ampliar el análisis para que vean que ahí vamos a tener
la prueba de homogeneidad que yo les hablaba, que teníamos que verificar cuando trabajamos con muestras pequeñas. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos la prueba de igualdad o desigualdad de varianza. En este caso, vamos a ver también la probabilidad. La probabilidad de que sean iguales esas varianzas es 0,00. Quiere decir que es menor que el alfa, que es 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y decimos que, déjame irme más abajo, aquí. Nos dice entonces que hay diferencias significativas entre las varianzas. Quiere decir que esta prueba que está aquí nos dio la prueba de igualdad de varianza 0,2874. 0,2874 es mayor que alfa, quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula y las varianzas son homogéneas. Como las varianzas son homogéneas, vamos aquí arriba donde dice igualdad de varianza y desigualdad de varianza. ¿Qué nos dio cuando concluimos con esta probabilidad? Que eran homogéneas. En ese sentido, entonces vamos a trabajar con esta fila que habla de igualdad de varianza. Y la probabilidad es menor que el alfa, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los promedios son diferentes. Quiere decir que si es verdad que entonces 83 es diferente que 96 desde el punto de vista estadístico y podemos concluir que la granja 2 sí tiene una mayor producción o un mayor peso que la granja 1. Luego vamos a tener un ejemplo para variables con un antes y después. Entonces, antes del tratamiento y después del tratamiento. Fíjense que en la matriz de Excel se van a colocar ahora entonces sí dos columnas, una de antes y una de después. Fíjense que aquí no colocamos los datos uno debajo de los otros, no, porque el paquete va a ser un cálculo de diferencias para el mismo individuo. Este fue el mismo individuo que evaluamos antes, tiene ahorita un valor de 85 y lo evaluamos después y ahora va a tener un valor de 90. Igualmente nos los llevamos así para el paquete estadístico, vamos también a estadística, vamos a pruebas de una y dos múltiples muestras y en este caso buscamos nuestra prueba de T pareada, pasamos el antes y el después, fíjense que pasamos las dos columnas, le damos OK y automáticamente nos hace la prueba de T. En este caso, el valor de T es menos 1,81 y la probabilidad es el valor que tenemos aquí abajo, 0,0983. 0,09 es mayor que alfa 0,05, por lo tanto decimos que no hay diferencias entre el antes y el después. Quiere decir que el tratamiento que aplicamos o la condición que modificamos no benefició en nada a mi variable respuesta desde el punto de vista estadístico. Y algo para recordar y que lo tengan presente, porque siempre les voy a hacer hincapié de la importancia de los datos para poder tomar decisiones, es sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Eso lo dijo Edward Deming, gran gurú de la calidad. Y es fundamental porque desde el punto de vista, si no tenemos registro, no podemos verificar, no estamos haciendo nada. Y otro pensamiento de John Tukey. Tukey fue quien creó las pruebas de media y creó algunas pruebas de supuestos básicos como la prueba de no aditividad de los datos, que la vamos a ver más adelante cuando estemos en el área de diseño. Es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta equivocada. Como ven, la estadística está en todo, porque eso es aplicable hasta en la vida personal de uno. Entonces, bueno, esto era lo que les tenía preparado para la actividad de hoy.
Es importante utilizar el paquete estadístico, verificar las pruebas. Como yo digo a veces, es hasta equivocarnos, ver si creamos bien la matriz de datos, hicimos bien eh, los cálculos, planteamos bien las hipótesis, etcétera. Y bueno, cualquier duda que se les genere, no duden en escribir, valga la redundancia, en hacer las consultas. Esta primera clase fuerte pareciera así como que, bueno, profe, pero eso es como muy básico. Es muy básico, pero es lo que nos va a permitir tener los elementos para continuar con lo que vamos avanzando. Y algo importante, que vayan realizando las actividades asignadas, porque de ahí va a venir la práctica y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo análisis mucho más complejos. Y si los sencillos tenemos dudas, cuando vayamos avanzando se nos van a crear muchas más y eso no lo queremos. Entonces, vamos en lo posible a ir llevando al día las actividades, porque eso también me permite yo revisar y hacerles algunos hincapiés en algunos casos en particular. Entonces, bueno, quedo a la orden de cualquier pregunta, cualquier aclaratoria y seguimos avanzando, que es lo más importante.